He took a secret with him. Marido murió y dejó un secreto escondido 30 años en el rancho, pero al abrir la puerta, la esposa vio. La mano de Lucía temblaba mientras sostenía la llave oxidada frente a la puerta del granero prohibido. El metal frío parecía quemar su piel como si cargara con 30 años de secretos sepultados. El viento de Santa Fe soplaba entre los robles retorcidos que rodeaban la estructura de madera carcomida, arrastrando consigo el olor a tierra seca y a recuerdos que jamás debieron salir a la luz. Ella sabía que al girar esa llave su vida entera cambiaría para siempre. Sabía que nada volvería a ser igual. Y aún así, con el corazón destrozado y las lágrimas secándose en sus mejillas, insertó la llave en la cerradura. El clic resonó como un disparo en medio del silencio del rancho. La puerta se abrió lentamente, rechinando como si protestara por revelar lo que había guardado durante décadas. Y entonces, Lucía vio lo que su esposo Julián había escondido todo ese tiempo. Pero para entender cómo Lucía Herrera de Sandoval llegó hasta ese momento frente al granero prohibido, sosteniendo en sus manos una llave que destrozaría su mundo, es necesario regresar a apenas unos días atrás, cuando su vida todavía tenía sentido y el nombre de su esposo aún significaba amor y no traición. El sol apenas comenzaba a asomarse por las colinas áridas que rodeaban el rancho Las Nubes cuando Lucía despertó aquella mañana de jueves. Era un día como cualquier otro en los 30 años que llevaba casada con Julián Sandoval. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su esposo, quien aún dormía profundamente con esa respiración pausada que ella conocía tan bien. Lucía caminó descalza sobre el piso de madera que crujía levemente bajo sus pies, arrastrando consigo el aroma del café que ya comenzaba a preparar en la cocina. Desde la ventana podía ver la vasta extensión de tierra que habían trabajado juntos durante tantos años. El rancho Las Nubes no era solo su hogar, era su legado, su identidad, el fruto de décadas de sacrificio y dedicación. Julián Sandoval era un hombre respetado en toda la comunidad de Santa Fe. Los vecinos lo saludaban con reverencia, los trabajadores del rancho lo admiraban, y en las fiestas patronales del pueblo siempre era uno de los invitados de honor. Era un hombre de pocas palabras, pero de acciones nobles. Cuando alguien en el pueblo necesitaba ayuda, Julián estaba ahí. Cuando había que organizar las celebraciones religiosas, él donaba generosamente. Lucía se sentía orgullosa de ser la esposa de un hombre así. Se sentía afortunada de haber construido una vida junto a él. Aquella mañana, Julián se levantó más tarde que de costumbre. Lucía ya había preparado el desayuno y alimentado a las gallinas del corral. Cuando él entró a la cocina, ella notó que se veía cansado. Tenía unas ojeras más pronunciadas que de costumbre, y su caminar era más lento. ¿Te sientes bien?, le preguntó Lucía mientras le servía una taza de café humeante. Julián asintió con una leve sonrisa. Solo estoy un poco cansado, nada grave. Hoy voy a revisar el ganado cerca del granero viejo. Hace días que no paso por ahí. Lucía frunció el ceño. El granero viejo. Ese lugar siempre le había parecido extraño. Era una estructura antigua en la parte más alejada del rancho, lejos de las construcciones principales. Durante todos los años que llevaban casados, Julián siempre le había dicho que no se acercara porque estaba en mal estado y era peligroso. Ella nunca cuestionó esa explicación, confiaba plenamente en su esposo. «Ten cuidado», le dijo Lucía mientras le daba un beso en la frente. «Ya no estamos tan jóvenes como antes». Julián sonrió y le acarició la mano. «Siempre tan preocupada por mí». «No te apures, mujer. Volveré pronto». Esas fueron las últimas palabras que Lucía escuchó de su esposo. 2 horas después, uno de los trabajadores del rancho llegó corriendo hasta la casa, gritando su nombre con desesperación. Don Julián se calló. «No se mueve. Venga rápido, doña Lucía.
Ella corrió como nunca antes había corrido en su vida. Sus piernas parecían moverse solas, impulsadas por el terror que le comprimía el pecho. Cuando llegó hasta donde estaba Julián, lo encontró tirado en el suelo, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Se arrodilló junto a él y le tomó la mano. Estaba fría, demasiado fría. «Julián, por favor, despierta. No me hagas esto». «No ahora». Pero Julián no despertó. El hombre que había sido su compañero durante 30 años, el hombre con quien había compartido risas y lágrimas, el hombre que había construido el rancho Las Nubes piedra por piedra, yacía sin vida sobre la tierra que tanto amaba. El infarto había sido fulminante. Los paramédicos que llegaron media hora después no pudieron hacer nada. Julián Sandoval había muerto. Las siguientes horas pasaron como en una nebulosa. Lucía apenas recordaba haber hecho las llamadas necesarias, haber avisado a su hija María Inés, que vivía en la ciudad, haber coordinado con la funeraria. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Los vecinos comenzaron a llegar al rancho apenas se enteraron de la noticia. Las mujeres traían comida, los hombres ofrecían ayuda con los preparativos del velorio. En Santa Fe, cuando alguien moría, toda la comunidad se unía para acompañar a la familia. El velorio se llevó a cabo en la sala principal de la casa del rancho, tal como era tradición. El ataúd de Julián fue colocado en el centro, rodeado de velas que iluminaban su rostro sereno. Lucía se sentó en una silla junto al féretro, recibiendo las condolencias de decenas de personas que pasaban frente a ella con rostros compungidos. María Inés llegó desde la ciudad con los ojos hinchados de tanto llorar. Se abrazó a su madre y ambas permanecieron así durante largos minutos sin necesidad de palabras. La casa se llenó de gente, antiguos trabajadores del rancho, vecinos del pueblo, familiares lejanos que Lucía apenas recordaba. Todos venían a despedir a Julián Sandoval, el hombre respetado, el hombre generoso, el hombre que aparentemente todos conocían mejor que su propia esposa. Fue durante esas horas del velorio cuando Lucía comenzó a notar algo extraño. Los comentarios susurrados entre los asistentes, las miradas furtivas, los silencios incómodos cuando ella se acercaba a ciertos grupos de personas. Un antiguo trabajador del rancho, un hombre mayor llamado Esteban, que había conocido a Julián desde hacía décadas, se acercó al ataúd y se quedó mirándolo durante largo rato. Lucía estaba cerca y pudo escuchar cuando el hombre murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «Era un buen hombre, don Julián, pero cargaba con un peso grande. Ojalá hubiera tenido el valor de soltarlo antes de irse». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué peso hablaba Esteban? Quiso preguntarle, pero el hombre ya se había alejado entre la multitud de dolientes. Más tarde, cuando Lucía estaba en la cocina preparando más café para los invitados, escuchó a dos mujeres conversando en voz baja cerca de la ventana. Una de ellas era una vecina conocida, pero la otra era una mujer mayor que Lucía no recordaba haber visto antes. «Siempre supe que esto terminaría mal», decía la mujer desconocida. «Los secretos tienen una forma de salir a la luz, tarde o temprano. Pobre Elvira. Se llevó el dolor a la tumba». ¿Elvira? ¿Quién era Elvira? Lucía sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Quiso acercarse a las mujeres para preguntarles, pero en ese momento María Inés la llamó desde la sala y tuvo que regresar. Durante el resto de la noche, Lucía no pudo quitarse de la cabeza esos comentarios extraños. ¿Qué peso cargaba Julián? ¿Quién era Elvira? ¿De qué secretos hablaban? Intentó convencerse de que solo eran habladurías sin sentido, el tipo de cosas que la gente dice en los velorios cuando los nervios y las emociones están a flor de piel. Pero algo en su interior le decía que había más. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, la mujer mayor que Lucía había visto hablando en la cocina se acercó al ataúd. Lucía la observó desde su silla.
La mujer tenía lágrimas en los ojos mientras miraba el rostro sin vida de Julián. Se inclinó levemente y susurró algo que Lucía apenas pudo escuchar. «Ojalá hubieras tenido el valor, Julián. Ojalá hubieras hecho lo correcto. Ahora ya es demasiado tarde». Lucía se levantó de inmediato y caminó hacia la mujer. «Disculpe, señora, pero no creo conocerla. ¿Usted conocía a mi esposo?» La mujer se volteó sobresaltada. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de Lucía durante un instante. Hubo algo en esa mirada, una mezcla de lástima y culpa, que hizo que Lucía sintiera un nudo en el estómago. «Lo siento mucho por su pérdida, señora Sandoval. Julián era un buen hombre. Con permiso». Y sin decir nada más, la mujer desapareció entre las pocas personas que aún quedaban en la casa. Lucía intentó seguirla, pero cuando llegó a la puerta, la mujer ya se había subido a un auto y se alejaba por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Se quedó despierta en la cama que había compartido con Julián durante 30 años, mirando el techo mientras su mente no dejaba de dar vueltas a los comentarios extraños del velorio. Había algo que todos sabían y que ella desconocía. Había un secreto enterrado en algún lugar y todos parecían estar al tanto menos ella. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro. Fue una ceremonia sencilla en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo despejado que contrastaba con la oscuridad que Lucía sentía en su corazón. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, ella dejó caer una rosa blanca sobre la madera pulida y susurró una despedida silenciosa. María Inés estaba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. Después del entierro, los invitados regresaron al rancho para la comida tradicional. Era costumbre en Santa Fe compartir alimentos después de sepultar a un ser querido, como una forma de honrar su memoria y de acompañar a la familia en su dolor. Lucía se movía entre los invitados como un fantasma, agradeciendo las condolencias, pero sin realmente estar presente. Su mente seguía atrapada en esos comentarios, en esa mujer desconocida, en el nombre de Elvira que resonaba en su cabeza como un eco persistente. Al caer la tarde, cuando casi todos se habían marchado, Lucía estaba en la sala recogiendo los platos y vasos usados cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Abrió y se encontró con Tomás Aguilar, el antiguo capataz del rancho. Tomás había trabajado junto a Julián durante más de 20 años antes de retirarse hacía 5. Era un hombre de confianza, alguien en quien Julián había depositado responsabilidades importantes del rancho. Pero ese día, Tomás se veía distinto. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días, y sus manos temblaban visiblemente. «Doña Lucía, necesito hablar con usted, es importante». Lucía lo hizo pasar y lo condujo hasta la cocina, donde le sirvió un vaso de agua. Tomás bebió nerviosamente antes de hablar. «No sé cómo decirle esto. He cargado con esta culpa durante años, y ahora que don Julián ya no está, siento que me está matando por dentro». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿De qué hablas, Tomás?». El hombre sacó de su bolsillo un pañuelo doblado. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Cuando lo desdobló, Lucía vio una llave. Era una llave vieja, oxidada, con el metal desgastado por el paso del tiempo. «Don Julián me hizo prometer hace muchos años que si algo le pasaba, yo le entregaría esto a usted. Me hizo jurar que no diría nada mientras él estuviera vivo, pero que después era su deber asegurarme de que usted la recibiera». «¿Qué es?», preguntó Lucía, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Es la llave del granero viejo, el que siempre estuvo cerrado, el que don Julián nunca dejaba que nadie se acercara». Lucía tomó la llave con manos temblorosas. El metal estaba frío y áspero contra su piel. Miró a Tomás buscando más explicaciones, pero el hombre evitaba su mirada. «¿Qué hay ahí dentro, Tomás? Dímelo». El capataz negó con la cabeza. «Yo no puedo decirle, doña Lucía.
Eso es algo que tiene que descubrir usted misma. Don Julián me hizo prometer que solo le entregaría la llave, nada más. Perdóneme, pero yo no puedo cargar más con esto. No puedo. Y sin esperar respuesta, Tomás Aguilar se levantó de la silla y salió de la casa a paso rápido, casi huyendo. Lucía lo vio alejarse por la ventana, subirse a su camioneta y desaparecer por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Ella se quedó sola en la cocina con la llave en la mano. La observó durante largo rato, sintiendo cómo su peso parecía aumentar con cada segundo que pasaba. María Inés entró a la cocina en ese momento. «Mamá, ¿estás bien? ¿Quién era?» Lucía guardó la llave rápidamente en el bolsillo de su vestido. Era Tomás. Solo vino a dar el pésame. No quería preocupar a su hija. No todavía. No hasta que ella misma supiera qué era lo que estaba sucediendo. Esa noche, después de que María Inés se fuera a dormir, Lucía se sentó en la sala a oscuras con la llave en las manos. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando débilmente el rancho que se extendía más allá. Y allá, en la distancia, apenas visible entre las sombras, estaba el granero viejo, el lugar prohibido, el lugar que guardaba los secretos de su esposo. Lucía recordó todas las veces que había preguntado sobre ese granero. Julián siempre le decía lo mismo. «Está en mal estado, es peligroso, no quiero que te acerques, algún día lo voy a arreglar». Y ella le creía, siempre le creía, porque eso era lo que hacían las esposas que amaban a sus esposos, ¿verdad? Confiaban. Pero ahora Julián estaba muerto, y esa confianza comenzaba a resquebrajarse como cristal bajo presión. Los comentarios del velorio volvieron a su mente como fantasmas persistentes. El peso que Julián cargaba, los secretos enterrados, Elvira, ese nombre que nadie le había explicado, pero que todos parecían conocer. La mujer desconocida que se había acercado al ataúd con lágrimas en los ojos, lamentando que Julián no hubiera tenido el valor. ¿El valor para qué? ¿Para confesar algo? ¿Para revelar la verdad? Lucía apretó la llave con tanta fuerza que sintió que el metal se le clavaba en la palma de la mano. El dolor era real, tangible, diferente al dolor emocional que la había consumido desde la muerte de Julián. Y de alguna manera, ese dolor físico la ayudó a tomar una decisión. Al día siguiente por la mañana, iría al granero. Abriría esa puerta. Descubriría qué era lo que su esposo había escondido durante todos esos años. Porque si algo había aprendido en esas últimas horas, era que no podía seguir viviendo en la ignorancia. No podía honrar la memoria de un hombre sin conocer quién había sido realmente. Los espectadores de esta historia narrada seguramente se están preguntando qué encontrará Lucía detrás de esa puerta. Nosotros nos encanta leer sus comentarios, así que cuéntenos desde dónde están viendo, desde qué parte del mundo nos acompañan en estas historias que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y los secretos que a veces guardamos. ¿Están listos para descubrir la verdad junto a Lucía? Cuando amaneció, Lucía no había dormido ni un minuto. Se levantó de la cama con la determinación grabada en cada músculo de su cuerpo. Se vistió en silencio, tomó la llave del buró donde la había dejado la noche anterior y salió de la casa antes de que María Inés despertara. El aire de la mañana era fresco y cortante, arrastrando consigo el olor a tierra mojada por el rocío nocturno. Caminó por el rancho que conocía como la palma de su mano. Pasó junto al establo, donde los caballos comenzaban a despertar, junto al gallinero, donde las aves cacareaban anunciando el nuevo día, junto a los corrales, donde el ganado pastaba tranquilamente, y siguió caminando, adentrándose cada vez más en la parte alejada del rancho, hasta que finalmente lo vio. El granero viejo se alzaba frente a ella como una estructura olvidada por el tiempo. La madera estaba desgastada por años de exposición al sol y la lluvia, las telarañas cubrían las esquinas y la puerta de entrada estaba cerrada con un candado que se veía tan antiguo como la llave que Lucía sostenía en su mano.
Se detuvo frente a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esta era su última oportunidad de dar marcha atrás. Podía regresar a la casa, guardar esa llave en algún cajón y pretender que nada de esto había sucedido. Podía conservar la imagen perfecta que tenía de Julián, del matrimonio que habían construido, de la vida que habían compartido. Pero Lucía sabía que eso era mentira. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Ya no podía fingir que no había escuchado esos comentarios, que no había visto esas miradas, que no sentía ese vacío creciente en su pecho cada vez que pensaba en los últimos 30 años de su vida. Entonces insertó la llave en el candado. El metal raspó contra metal, resistiéndose inicialmente, pero finalmente girando con un clic que resonó en el silencio de la mañana. El candado se abrió y cayó al suelo con un golpe seco. Lucía respiró profundamente y empujó la puerta. El granero se abrió ante ella, revelando un interior que no se parecía en nada a lo que había imaginado. La luz del sol entraba por las rendijas de las paredes, iluminando lo que Lucía nunca esperó encontrar. El interior no estaba abandonado ni en ruinas como Julián siempre le había dicho. Al contrario, había una habitación construida con cuidado, con paredes de madera recién barnizada y un piso limpio que no mostraba señales de descuido. El aire olía a cedro y a algo más, a perfume antiguo que se había impregnado en las maderas con el paso de los años. Lucía entró lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Se acercó a la primera y el corazón se le detuvo. Era la imagen de una mujer joven, hermosa, con cabello negro largo y ojos profundos, que miraban directamente a la cámara con una sonrisa radiante. La mujer vestía ropa sencilla de trabajo y estaba parada frente a un corral que Lucía reconoció de inmediato. Era el mismo corral del rancho Las Nubes, el que estaba justo detrás de la casa principal. Sus manos tocaron el marco de la fotografía y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Había más fotos, decenas de ellas. La misma mujer aparecía en diferentes momentos, en diferentes lugares del rancho. En algunas estaba sola, en otras había más personas trabajando a su alrededor, y en una de ellas, la que estaba colgada en el centro de la pared, como si fuera la más importante de todas, la mujer estaba junto a Julián. Ambos sonreían. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros. Se veían felices, demasiado felices. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Julián tenía todas estas fotografías escondidas? ¿Por qué nunca le había hablado de ella? En una esquina de la habitación había una mesa pequeña de madera tallada a mano. Sobre ella descansaba una caja del mismo material, decorada con diseños florales que delataban el trabajo de un artesano experto. Lucía se acercó con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Abrió la caja con cuidado y lo que encontró dentro terminó de destrozar el mundo que conocía. Cartas. Decenas de cartas escritas a mano en papel envejecido. Lucía tomó la primera con dedos temblorosos y comenzó a leer. La letra era de Julián. Esa caligrafía que ella conocía también después de 30 años de matrimonio. Pero las palabras que leía eran para otra persona. Mi querida Elvira, comenzaba la carta, los días sin verte se hacen eternos. Cuando te veo trabajando en el rancho, cuando nuestras miradas se cruzan aunque sea por un instante, siento que el corazón se me quiere salir del pecho. Sé que lo nuestro está mal, sé que estoy traicionando todo lo que debería ser sagrado, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Eres el sol que ilumina mis días oscuros. Lucía dejó caer la carta como si quemara. Elvira. Ese era el nombre que había escuchado durante el velorio, el nombre que la mujer desconocida había mencionado con dolor en la voz. Elvira Ramos, la mujer de las fotografías, la mujer que Julián amaba. Tomó otra carta, y luego otra, y otra más.
Todas eran de Julián para Elvira, declaraciones de amor escritas con una pasión que Lucía nunca había visto en los mensajes que su esposo le dejaba a ella. Había cartas donde Julián le prometía a Elvira que algún día estarían juntos, que encontraría la manera de arreglar las cosas, que ella era el amor de su vida. Las fechas de las cartas eran de más de 30 años atrás, de la misma época en la que Lucía se había casado con él. También había cartas de Elvira para Julián. Su letra era más delicada, llena de curvas suaves que reflejaban la ternura de sus palabras. «Mi amor», decía una de ellas, «sé que esto nos puede destruir a todos, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Cuando me miras siento que soy la única mujer en el mundo. No me importa lo que digan los demás, no me importa que tengamos que escondernos. Te amo con cada fibra de mi ser». Lucía sintió que las náuseas le subían por la garganta. Se dejó caer en una silla vieja que estaba junto a la mesa y siguió revisando el contenido de la caja con lágrimas que no dejaban de caer. Había más fotografías sueltas dentro. En una de ellas, Elvira estaba embarazada. Lucía calculó mentalmente las fechas de las cartas y se dio cuenta de algo que la hizo temblar. Elvira había estado embarazada aproximadamente un año después de que Lucía se casara con Julián. Siguió buscando entre los papeles, con manos desesperadas, necesitando saber más, aunque cada descubrimiento fuera como un puñal clavándose en su corazón. Y entonces lo encontró. Un documento oficial doblado con cuidado. Lo desdobló y leyó el encabezado. Acta de nacimiento. Registro Civil del Estado de Nuevo México. Nombre del niño, Diego Ramos. Fecha de nacimiento, 15 de abril de hace 32 años. Nombre de la madre, Elvira Ramos García. Nombre del padre, el espacio estaba en blanco, pero había una nota manuscrita en el margen del documento con la letra de Julián. Mi hijo. Dios me perdone, pero es mi hijo y no tuve el valor de reconocerlo. Lucía dejó escapar un sollozo que le salió desde lo más profundo de su alma. Julián había tenido un hijo con otra mujer, un hijo que nunca le mencionó, un hijo que mantuvo en secreto durante más de 30 años. Mientras ella criaba a María Inés, mientras construían juntos lo que ella pensaba que era una familia sólida y honesta, Julián tenía otro hijo en algún lugar del mundo. Siguió leyendo los documentos. Había reportes de un orfanato, papeles que indicaban que el niño Diego había sido entregado a una institución cuando tenía apenas 2 años. Había una carta más reciente, fechada de apenas 10 años atrás, donde Julián escribía sobre su culpa y su cobardía. He buscado a Diego durante años, decía la carta que parecía ser un diario personal. Sé dónde está. Sé que creció sin padre, sin madre, sin nadie. Elvira desapareció y nunca supe qué pasó con ella. Algunos dicen que se fue del pueblo avergonzada, otros que enfermó y murió lejos de aquí. Y yo fui un cobarde que no tuvo el valor de buscarla, de reclamar a mi hijo, de hacer lo correcto. María Inés merece un padre que no sea un mentiroso, y Lucía merece un esposo que no la traicione cada día con sus secretos. Pero soy débil, demasiado débil para confesar, demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de lo que hice. Lucía leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada una de ellas destruía un pedazo de su corazón. 30 años de matrimonio. 30 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía su vida, y ahora descubría que todo había sido una mentira. Julián había amado a otra mujer. Julián había tenido un hijo con esa mujer, y Julián había guardado ese secreto hasta su muerte. Se quedó sentada en esa habitación secreta durante horas, leyendo todas las cartas, mirando todas las fotografías, tratando de reconstruir una historia que nunca supo que existía. Elvira Ramos había trabajado en el rancho como empleada temporal durante la época de cosecha, más de 30 años atrás. Según las cartas, ella y Julián se habían enamorado casi de inmediato. Fue una pasión arrolladora que ninguno de los dos pudo controlar, aunque ambos sabían que estaba mal.
Julián ya estaba casado con Lucía, ya había hecho votos frente a Dios y la comunidad, pero el amor que sentía por Elvira era diferente. Las cartas lo dejaban claro. Con Elvira, Julián se sentía vivo, libre, capaz de ser quien realmente era. Con Lucía, según las palabras crueles que ella ahora leía en esos papeles amarillentos, Julián se sentía atrapado en una vida que había elegido por obligación y no por amor. Cuando Elvira quedó embarazada, todo se complicó. Julián no tuvo el valor de confesar, no tuvo el valor de enfrentar a Lucía, a su familia, a toda la comunidad de Santa Fe. Así que tomó la decisión más cobarde de todas. Le dio dinero a Elvira para que se fuera del rancho. Le prometió que la seguiría más adelante, que encontrarían la manera de estar juntos con su hijo. Pero eso nunca sucedió. Elvira se quedó en un pueblo cercano durante los primeros 2 años de vida del niño, esperando a que Julián cumpliera su promesa, pero él nunca llegó. La culpa lo paralizaba, el miedo lo consumía, y cuando finalmente reunió el valor para buscarla, Elvira había desaparecido. El niño había sido entregado al orfanato y de Elvira no había rastro. Algunos vecinos le dijeron que se había ido a la ciudad, otros que había muerto. Nadie sabía con certeza. Julián pasó años buscándola sin éxito, y luego pasó años más cargando con la culpa de haberla abandonado, de haber abandonado a su hijo, de haber construido su vida sobre mentiras. Pero nunca tuvo el valor de confesarle la verdad a Lucía. Nunca tuvo el valor de buscar a Diego y reclamarlo como su hijo. Siguió viviendo su mentira y construyó esta habitación secreta como un santuario para el amor que perdió y el hijo que abandonó. Lucía no supo cuánto tiempo pasó en ese granero. Cuando finalmente logró ponerse de pie, tenía las piernas entumecidas y los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía ver. Guardó algunas de las cartas y el acta de nacimiento de Diego en su bolso. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible que le demostrara que esto no era una pesadilla de la que podría despertar. Salió del granero con pasos inseguros, cerrando la puerta detrás de ella, pero sin poner el candado. Ya no importaba mantener ese lugar cerrado. Los secretos habían salido a la luz. Caminó de regreso a la casa como un fantasma, sin notar el sol que brillaba en lo alto, ni el canto de los pájaros en los árboles. Cuando entró a la casa, encontró a María Inés en la cocina preparando café. Su hija la miró y de inmediato supo que algo terrible había pasado. «Mamá, ¿qué tienes? Estás pálida. ¿Dónde estabas?» Lucía dejó caer su bolso sobre la mesa. Las cartas se desparramaron junto con el acta de nacimiento. María Inés las vio y frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?» Lucía se dejó caer en una silla. No sabía cómo empezar, no sabía cómo destruir la imagen que su hija tenía de su padre. Pero ya no podía seguir mintiendo. Ya había suficientes mentiras en esa familia. Tu padre tenía secretos, secretos que guardó durante más de 30 años. María Inés tomó una de las cartas y comenzó a leer. Su expresión cambió de confusión a incredulidad y luego a horror. Siguió leyendo, tomando carta tras carta, hasta que finalmente llegó al acta de nacimiento. Cuando leyó el nombre Diego Ramos y vio la nota manuscrita de Julián, dejó caer el papel como si quemara. No, esto no puede ser verdad. Papá no haría algo así. Lucía la miró con ojos vacíos. Yo tampoco lo creía. Pero es verdad. Tu padre tuvo un hijo con otra mujer, un hijo que abandonó. Y nos mintió a todos durante 30 años. María Inés comenzó a llorar. Eran sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Se abrazó a su madre y ambas lloraron juntas. Lloraron por el hombre que creían conocer y que resultó ser un extraño. Lloraron por la familia que pensaban que tenían y que ahora sabían que estaba construida sobre mentiras. Tengo un hermano que nunca conocí. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Lucía negó con la cabeza. No lo sé.
Las cartas dicen que fue entregado a un orfanato cuando tenía 2 años. Después de eso no hay más información. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber qué pasó con él. Pero Lucía no estaba segura de querer saber más. Cada descubrimiento era más doloroso que el anterior. Cada verdad revelaba otra capa de mentiras. ¿Cuánto más podría soportar antes de quebrarse por completo? Esa noche, madre e hija se quedaron despiertas hasta tarde, leyendo todas las cartas, tratando de entender la magnitud de lo que Julián había hecho. Y mientras leían, una pregunta comenzó a formarse en la mente de Lucía. Si Diego Ramos había sido entregado a un orfanato hace 30 años, ¿dónde estaba ahora? ¿Qué había sido de él? ¿Sabía que Julián era su padre? Y si lo sabía, ¿qué sentía al respecto? Las respuestas a esas preguntas llegarían más pronto de lo que Lucía imaginaba, y cuando llegaran, su mundo se sacudiría una vez más de maneras que nunca podría haber anticipado. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de dolor y confusión para Lucía. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero las cartas seguían ahí sobre la mesa de la cocina, recordándole que la vida que conoció durante 30 años había sido construida sobre una base de mentiras. María Inés apenas comía ni dormía. Pasaba las horas encerrada en su habitación o caminando por el rancho, como si buscara respuestas en los mismos lugares donde su padre había caminado. Fue María Inés quien finalmente tomó la decisión. Una mañana entró a la cocina donde Lucía preparaba café sin ganas y dijo con voz firme: «Tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber qué pasó con Diego». Lucía la miró con ojos cansados. «¿Para qué? Ya no podemos cambiar nada. Julián está muerto y ese hombre, Diego, probablemente nos odia. ¿Qué ganaremos removiendo más dolor?». Pero María Inés negó con la cabeza. «Es mi hermano, mamá. Medio hermano, pero hermano al fin. Tengo derecho a saber quién es. Y él tiene derecho a saber que no todos en esta familia lo abandonamos. Nosotras ni siquiera sabíamos que existía. Lucía sabía que su hija tenía razón. Así que esa misma tarde tomaron el auto y se dirigieron hacia el pueblo donde, según las cartas, estaba ubicado el orfanato donde Diego había sido criado. El trayecto duró casi 2 horas por carreteras polvorientas que atravesaban el paisaje árido de Nuevo México. Cuando llegaron, encontraron que el antiguo orfanato ya no funcionaba como tal. El edificio de adobe ahora era una escuela primaria. Una mujer mayor, que trabajaba como conserje, les informó que los archivos del antiguo orfanato habían sido trasladados al registro civil del condado. Así que Lucía y María Inés condujeron otros 30 minutos hasta llegar a una oficina gubernamental pequeña y desordenada, donde una funcionaria de mediana edad las atendió con desgano. Después de explicar la situación y mostrar el acta de nacimiento, la funcionaria desapareció en una habitación trasera llena de archiveros metálicos. Regresó 20 minutos después con una carpeta polvorienta. Diego Ramos leyó en voz alta. Ingresó al sistema de orfanatos a los 2 años. Fue adoptado brevemente cuando tenía 7 años por una familia de apellido Ortega, pero la adopción fue revertida 2 años después por problemas conductuales del menor. Regresó al sistema hasta los 18 años cuando salió por mayoría de edad. ¿Problemas conductuales?, preguntó María Inés. La funcionaria revisó los papeles. Según los reportes, el niño mostraba episodios de ira, rebeldía extrema, dificultades para formar vínculos. Los psicólogos atribuyeron estos problemas al trauma del abandono. Hay notas aquí que indican que constantemente preguntaba por sus padres, especialmente por su padre. Quería saber por qué lo habían dejado, qué había hecho mal. Lucía sintió que el pecho se le oprimía. Ese niño había crecido creyendo que había algo malo en él, que por su culpa sus padres no lo habían querido. Y todo ese tiempo, Julián sabía dónde estaba su hijo, pero no tuvo el valor de ir por él. ¿Hay algún registro de qué pasó con él después de los 18? Preguntó Lucía. La funcionaria negó con la cabeza.
Una vez que salen del sistema, ya no tenemos información. Tendrían que buscar por su cuenta. Lucía y María Inés salieron de esa oficina con más preguntas que respuestas. En el auto, María Inés comenzó a buscar en su teléfono cualquier información sobre Diego Ramos. Después de varios intentos infructuosos, cambió la búsqueda a Diego Ortega, el apellido de la familia que lo adoptó brevemente, y entonces lo encontró. «Mamá, mira esto». En la pantalla del teléfono aparecía un artículo de un periódico local fechado de 5 años atrás. El titular decía: «Empresario exitoso adquiere rancho histórico Las Colinas Altas». La fotografía mostraba a un hombre de aproximadamente 30 años, de complexión fuerte, cabello oscuro y ojos que Lucía reconoció de inmediato. Eran los mismos ojos de Julián, los mismos ojos que veía en María Inés, los ojos de la familia Sandoval. El artículo explicaba que Diego Ortega, un empresario que había hecho fortuna en el sector de la tecnología agrícola, había comprado el rancho Las Colinas Altas, con planes de convertirlo en una operación ganadera moderna. El rancho Las Colinas Altas estaba justo al lado del rancho Las Nubes. Eran vecinos. Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Era coincidencia? ¿O Diego había comprado ese rancho específicamente para estar cerca de la familia que lo abandonó? María Inés siguió investigando en Internet. Encontró más artículos sobre Diego Ortega. Había construido un imperio desde la nada, superando una infancia difícil en el sistema de orfanatos para convertirse en un hombre de negocios respetado. Pero en ninguna entrevista hablaba de su familia. Siempre decía que estaba solo en el mundo, que no tenía a nadie. También encontraron registros públicos que mostraban que Diego había intentado comprar terrenos del rancho Las Nubes en múltiples ocasiones durante los últimos 5 años. Todas esas ofertas habían sido rechazadas por Julián. Lucía recordó vagamente que su esposo le había mencionado algo sobre un vecino insistente que quería expandir su propiedad. Pero Julián siempre desestimaba el tema diciendo que las tierras de Las Nubes nunca se venderían. Ahora Lucía entendía por qué. Julián sabía quién era realmente Diego Ortega, sabía que era su hijo, y el rechazo constante a venderle terrenos era otra forma de cobardía, otra manera de mantener la distancia, de evitar enfrentar la verdad. Ese fin de semana, Lucía y María Inés fueron al pueblo de Santa Fe para hacer algunas compras. Necesitaban salir del rancho, despejar sus mentes aunque fuera por unas horas. Estaban en la ferretería comprando alambre para reparar una cerca cuando Lucía lo vio. Diego Ortega estaba al otro lado del pasillo, examinando unas herramientas. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, de constitución atlética y porte seguro. Vestía jeans y una camisa de trabajo, como cualquier otro ranchero de la zona. Pero había algo en su expresión, una dureza en la mandíbula, una frialdad en los ojos, que lo hacía diferente. Este era un hombre que había aprendido a no confiar en nadie, que había construido muros altos alrededor de su corazón. María Inés también lo vio y agarró el brazo de su madre. «Es él, mamá, es él». Lucía sintió que las piernas le temblaban. Parte de ella quería acercarse, presentarse, explicarle que ellas no sabían nada de su existencia. Pero otra parte, la parte que estaba herida y enojada por todas las mentiras de Julián, solo quería salir corriendo de ahí. Diego levantó la vista en ese momento y sus ojos se encontraron con los de Lucía. Por un instante, algo parpadeó en su mirada, un reconocimiento quizás, o tal vez solo curiosidad, pero inmediatamente desvió la vista y siguió caminando como si no las hubiera visto. Lucía sintió esa frialdad como una bofetada. Ese hombre las había ignorado deliberadamente. María Inés quiso seguirlo, pero Lucía la detuvo. No aquí, no ahora. Durante las siguientes semanas, los encuentros se repitieron. Lucía veía a Diego en el banco, en la tienda de alimentos, en la gasolinera. Cada vez él la miraba brevemente y luego desviaba la vista.
Nunca había un saludo, nunca un reconocimiento. Era como si Lucía fuera invisible para él. Los rumores en Santa Fe comenzaron a circular rápidamente. La gente hablaba en voz baja sobre cómo Diego Ortega estaba comprando propiedades alrededor del rancho Las Nubes. Había adquirido el terreno de la familia Morales que colindaba al norte. Había comprado los derechos de agua del arroyo que corría entre las dos propiedades. Estaba, lenta pero sistemáticamente, rodeando el rancho de Lucía. Una tarde, mientras Lucía estaba en el mercado, escuchó a dos mujeres mayores conversando. Una de ellas decía: «Ese Diego Ortega es un hombre inteligente pero frío. Dicen que está decidido a quedarse con el rancho Las Nubes. Alguien me contó que cuando era niño lo abandonaron y que ahora quiere vengarse de algo. No sé qué, pero se le ve en los ojos». La otra mujer respondió: «Pobre doña Lucía. Primero pierde a su esposo y ahora tiene a ese hombre acechándola. Ojalá encuentre la manera de proteger su rancho». Lucía se alejó antes de que las mujeres la vieran. El miedo comenzaba a instalarse en su pecho. ¿Y si Diego realmente planeaba quitarle el rancho? ¿Y si su intención era vengarse de Julián, destruyendo todo lo que él había construido? Ella no tenía manera de defenderse. No tenía el dinero ni la influencia que Diego había acumulado durante años. María Inés insistía en que debían confrontarlo, explicarle que ellas eran inocentes en todo esto. Pero Lucía tenía miedo de empeorar las cosas. Cada noche se acostaba con el peso de la incertidumbre aplastándole el pecho. ¿Qué vendría después? ¿Hasta dónde llegaría Diego en su búsqueda de venganza? La respuesta llegó una mañana de lunes. Lucía estaba alimentando a los caballos cuando vio un auto lujoso entrando por el camino de tierra que llevaba a la casa. Un hombre trajeado salió del vehículo con un portafolio de cuero bajo el brazo. Se presentó como el licenciado Ramírez, abogado de Diego Ortega. «Vengo a hacerle una propuesta de parte de mi cliente», dijo el abogado mientras sacaba unos documentos del portafolio. «El señor Ortega está interesado en adquirir el rancho Las Nubes. Está dispuesto a hacer una oferta generosa». Lucía tomó los papeles con manos temblorosas. La cantidad que aparecía como oferta era ridículamente baja, menos de la mitad del valor real de la propiedad. Era un insulto. «Esto no es una oferta generosa, es un robo», dijo Lucía con voz firme, a pesar del miedo que sentía. El abogado sonrió con frialdad. «Mi cliente me instruyó decirle que es libre de rechazar la oferta, pero debe saber que el señor Ortega está adquiriendo todos los terrenos alrededor de su propiedad. Eventualmente, este rancho quedará completamente rodeado y aislado, sin acceso a agua, sin caminos alternativos, sin mercados cercanos para vender su ganado. La oferta de hoy será más generosa que cualquier cosa que pueda recibir en el futuro. Le sugiero que lo piense bien». El abogado dejó los documentos sobre la mesa del porche y regresó a su auto. Lucía lo vio alejarse con el corazón latiendo aceleradamente. El mensaje había sido claro. O vendía ahora por una miseria, o Diego encontraría la manera de estrangularla económicamente hasta que no tuviera otra opción. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Caminó por el rancho bajo la luz de la luna, recordando todos los años que había pasado ahí con Julián. Este lugar era su vida, su identidad, lo único que le quedaba. No podía perderlo, no podía dejar que Diego se lo quitara. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que había estado evitando. Fue a buscar a Tomás Aguilar. El antiguo capataz vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Cuando abrió la puerta y vio a Lucía, su rostro palideció. «Doña Lucía, yo necesito que me digas la verdad, Tomás. Toda la verdad. Tú sabías sobre Diego, ¿verdad? ¿Sabías que Julián tenía un hijo?» Tomás bajó la mirada y asintió lentamente. «Sí, lo sabía. Don Julián me lo contó hace años. Me hizo prometer que nunca diría nada». «¿Julián sabía dónde estaba Diego todos estos años?» Tomás se apartó y dejó entrar a Lucía. Se sentaron en la sala modesta y el viejo capataz comenzó a hablar con voz quebrada.
Sí, lo sabía. Cuando Diego cumplió 18 años y salió del orfanato, don Julián contrató a un investigador privado para seguirlo. Quería asegurarse de que estuviera bien. Supo cuando Diego se cambió el apellido a Ortega. Supo cuando empezó su negocio. Supo cuando compró el rancho vecino. Entonces Julián sabía que Diego era su vecino y nunca dijo nada. Intentó acercarse varias veces. Yo lo acompañé en 2 ocasiones. Íbamos hasta el rancho, las colinas altas. Nos estacionábamos en el camino y don Julián se quedaba mirando desde lejos. Pero nunca tuvo el valor de bajar del auto. Decía que ya era demasiado tarde, que Diego lo odiaría si supiera la verdad, que era mejor dejarlo en paz. La última vez que fuimos fue hace como 3 años. Don Julián lloró todo el camino de regreso. Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y tú crees que Diego sabe que Julián era su padre? Tomás asintió. Creo que sí. No sé cómo lo descubrió, pero la forma en que miraba hacia el rancho las nubes, la forma en que rechazaba cualquier interacción con don Julián cuando se cruzaban en el pueblo, era como si conociera la verdad y la odiara. Por eso creo que ahora quiere vengarse. Quiere quitarle a usted todo lo que don Julián amaba. Es su forma de hacerle pagar por haberlo abandonado. Lucía regresó al rancho con el peso del mundo sobre sus hombros. Le contó todo a María Inés y ambas se quedaron en silencio durante largo rato. Finalmente, María Inés dijo: «Tenemos que hablar con él. Es la única manera. Tenemos que decirle que nosotras no sabíamos nada, que somos víctimas de las mentiras de papá tanto como él». Pero Lucía tenía miedo. Miedo de que Diego las rechazara. Miedo de que las culpara. Miedo de perder lo único que le quedaba. Sin embargo, sabía que María Inés tenía razón. No podían seguir así, en esta guerra silenciosa que no habían comenzado, pero que estaban perdiendo. Lucía despertó antes del amanecer con una claridad que no había sentido en semanas. Durante toda la noche había dado vueltas en la cama pensando en Diego, en Julián, en todas las mentiras y secretos que habían destruido tantas vidas. Y en algún momento, entre la medianoche y el alba, tomó una decisión. No podía seguir huyendo. No podía permitir que el miedo la paralizara como había paralizado a Julián durante toda su vida. Si Diego quería respuestas, ella se las daría. Si quería venganza, al menos sabría contra quién dirigir su rabia. Pero no podía seguir viviendo en esta incertidumbre que la estaba consumiendo por dentro. Se vistió con cuidado, eligiendo uno de sus vestidos sencillos pero dignos, el tipo de ropa que usaba para las ocasiones importantes en Santa Fe. Se recogió el cabello en un moño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada ya no era la misma que había sido hace un mes. Había envejecido años en días, pero también había algo más fuerte en sus ojos, una determinación forjada en el dolor y la traición. Bajó a la cocina, donde encontró a María Inés ya despierta, preparando café. Su hija la miró y de inmediato supo lo que Lucía planeaba hacer. «Voy a ir a hablar con él. Hoy. Ahora mismo». María Inés asintió. «Voy contigo». Pero Lucía negó con la cabeza. «No, esto es algo que tengo que hacer sola. Si va a haber una confrontación, si va a haber gritos y reproches, necesito ser yo quien los reciba. Tú no tienes la culpa de nada de esto». María Inés quiso protestar, pero algo en la expresión de su madre le hizo entender que esta era una batalla que Lucía necesitaba pelear por sí misma. Así que solo abrazó a su madre con fuerza y le susurró al oído: «Ten cuidado». Lucía tomó el bolso donde había guardado las cartas de Elvira, el acta de nacimiento de Diego y algunas fotografías que había encontrado en el granero. Subió a la camioneta del rancho y condujo por el camino de tierra que separaba el rancho Las Nubes del rancho Las Colinas Altas. El trayecto, que normalmente tomaba 15 minutos, le pareció eterno. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que el corazón le latía más fuerte. Cuando llegó a la entrada del rancho de Diego, un portón de hierro forjado bloqueaba el camino. Había un intercomunicador a un lado.
Lucía respiró profundamente y presionó el botón. Después de unos segundos que parecieron horas, una voz masculina contestó. «Sí, soy Lucía Sandoval. Necesito hablar con Diego Ortega. Es urgente». Hubo un largo silencio al otro lado. Lucía podía imaginar a Diego decidiendo si recibirla o no. Finalmente, el portón comenzó a abrirse con un chirrido metálico. Lucía condujo por el camino bien mantenido hasta llegar a una casa de estilo moderno que contrastaba con las construcciones tradicionales de adobe de la región. Era una estructura de vidrio y acero, elegante pero fría, sin el calor de los hogares que Lucía conocía. Estacionó la camioneta y caminó hasta la puerta principal, con pasos firmes, a pesar del temblor en sus piernas. Diego abrió la puerta antes de que ella tocara. Estaba vestido de manera informal con jeans y una camiseta, pero su postura era rígida, defensiva. Sus ojos, tan parecidos a los de Julián, la miraban con una mezcla de sorpresa y recelo. «Señora Sandoval, no esperaba su visita. Necesitamos hablar, por favor». Diego se apartó y le indicó que pasara. El interior de la casa era tan minimalista como el exterior. Paredes blancas, muebles modernos, ninguna fotografía familiar, ningún detalle personal que indicara que alguien realmente vivía ahí. Era como un hotel, funcional pero sin alma. Diego la condujo hasta una oficina con ventanales que daban vista a las colinas. Le ofreció una silla frente a su escritorio y él se sentó del otro lado, manteniendo esa distancia física que parecía reflejar la distancia emocional que había entre ellos. «¿A qué debo su visita?», preguntó Diego con voz controlada pero tensa. Lucía colocó el bolso sobre el escritorio y comenzó a sacar las cartas, las fotografías, el acta de nacimiento. Los fue colocando uno por uno frente a Diego, quien los miraba con expresión impasible, pero con los puños cerrados sobre el escritorio. «Sé quién eres, sé que Julián era tu padre, y sé que probablemente me odias por lo que él hizo, por lo que te hizo, pero necesito que sepas que yo no sabía nada. Durante 30 años viví en la ignorancia, creyendo que mi matrimonio era sólido, que mi esposo era honesto. Descubrí todo esto después de que murió, cuando abrí el granero donde guardaba estos secretos». Diego tomó una de las cartas con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Era una de las que Julián le había escrito a Elvira, llena de promesas que nunca cumplió. Leyó en silencio mientras su mandíbula se tensaba cada vez más. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó finalmente con voz ronca. «¿Qué quiere de mí? Quiero que entiendas que yo también fui víctima de sus mentiras. Quiero que sepas que si hubiera sabido de tu existencia, jamás habría permitido que crecieras solo en un orfanato. Y quiero pedirte que si vas a culpar a alguien, si vas a descargar tu rabia contra alguien, sea contra mí y no contra mi hija. María Inés no tiene nada que ver con esto». Diego dejó caer la carta sobre el escritorio y se levantó de la silla. Caminó hasta el ventanal y se quedó mirando las colinas con la espalda hacia Lucía. Sus hombros temblaban ligeramente y ella se dio cuenta de que estaba luchando por mantener el control. «Usted cree que vine aquí por venganza. Cree que quiero destruir a la familia Sandoval, quitarles el rancho, hacerles pagar por lo que Julián me hizo». Lucía no respondió. Era exactamente lo que había creído. Diego se volteó y Lucía pudo ver que tenía los ojos húmedos, aunque ninguna lágrima había caído. «Yo descubrí quién era mi padre cuando tenía 23 años. Contraté a un investigador privado que rastreó los registros del orfanato. Encontró a personas que conocieron a mi madre, reconstruyó toda la historia. Cuando supe que Julián Sandoval era mi padre, que vivía a menos de 100 kilómetros de donde yo había crecido solo y abandonado, sentí una rabia que casi me consume». Hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. «Durante años fantaseé con confrontarlo, con gritarle, con hacerle saber el dolor que me causó, pero también tenía miedo. Miedo de que me rechazara de nuevo, de que me dijera que fui un error, que nunca me quiso. Así que esperé.
Construí mi negocio, hice dinero, me convertí en alguien importante. Pensé que si llegaba a él siendo exitoso, tal vez entonces me aceptaría. Diego regresó a su silla y se dejó caer en ella como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Cuando supe que el rancho vecino al suyo estaba en venta, lo compré de inmediato. Pensé que si estaba cerca, si él me veía trabajando la tierra, construyendo algo, tal vez entonces se acercaría. Tal vez entonces tendría el valor de reconocerme como su hijo. Pero él nunca lo hizo, preguntó Lucía en voz baja. Diego negó con la cabeza. Durante 5 años fuimos vecinos. 5 años en los que nos cruzábamos en el pueblo, en los que yo iba a eventos donde sabía que él estaría, en los que intenté iniciar conversaciones que él siempre cortaba de manera abrupta. Y cada rechazo era como volver a ser ese niño de 7 años, preguntándose qué había hecho mal para que su padre no lo quisiera. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. No las secó, las dejó caer libremente mientras continuaba hablando. Las ofertas que hice para comprar parte de su rancho no eran porque quisiera expandir mi propiedad. Era mi manera desesperada de forzar una interacción, de obligarlo a sentarse conmigo en una mesa y hablar, aunque fuera de negocios. Pero él siempre mandaba a sus abogados, siempre rechazaba las ofertas sin siquiera considerarlas. Nunca me dio la oportunidad de estar en la misma habitación que él. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Todo este tiempo había creído que Diego era el villano, que planeaba vengarse destruyendo todo lo que Julián había amado. Pero la verdad era mucho más triste. Diego no quería venganza. Solo quería lo que cualquier hijo querría: ser reconocido, ser amado, pertenecer a una familia. La oferta que mi abogado les llevó la semana pasada, continuó Diego con voz quebrada, no era para comprar el rancho. Bueno, técnicamente lo era, pero el precio bajo era intencional. Quería que ustedes vinieran aquí furiosas, quería que me confrontaran, quería finalmente poder hablar con alguien de mi familia, aunque fuera para pelear. Porque incluso una pelea sería más de lo que Julián me dio en toda su vida. Lucía se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio. Diego la miró sorprendido cuando ella se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos entre las suyas. No sé cómo pedirte perdón por algo que yo no hice, pero que permitió que sufrieras tanto. No sé cómo compensar 30 años de soledad y abandono, pero necesito que sepas que si hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima idea de que existías, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Diego comenzó a sollozar, esos sollozos profundos de alguien que ha guardado el dolor durante demasiado tiempo. Lucía lo abrazó como había abrazado a María Inés cuando era niña y tenía pesadillas, con esa fuerza maternal que no necesita lazos de sangre para existir. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. María Inés entró jadeando con el rostro enrojecido como si hubiera corrido. No pude quedarme en casa. Tenía que venir, comenzó a decir, pero se detuvo al ver la escena frente a ella. Su madre abrazando a un hombre que lloraba como un niño perdido. Diego levantó la vista y vio a María Inés por primera vez. Los ojos de ambos, tan similares, se encontraron. En ese instante no necesitaron palabras para reconocerse como hermanos. María Inés caminó lentamente hacia ellos. Tú eres Diego. Él asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y tú eres María Inés, mi hermana, medio hermana, corrigió ella, pero luego sacudió la cabeza. No, qué tontería, eres mi hermano. Punto. Se acercó y se arrodilló junto a Lucía. Extendió la mano hacia Diego, quien la miró como si fuera algo frágil y precioso. Cuando sus manos se tocaron, María Inés lo jaló hacia ella en un abrazo torpe, pero lleno de significado. Durante varios minutos, los tres permanecieron así, abrazados, en medio de esa oficina fría y sin alma. 3 personas destrozadas por las mentiras de un hombre.
pero unidas por la necesidad compartida de familia y pertenencia. Cuando finalmente se separaron, Diego los invitó a pasar a la sala. Preparó café y se sentaron en los sofás minimalistas mientras hablaban durante horas. Diego les contó sobre su infancia en el orfanato, sobre la familia Ortega, que lo adoptó brevemente, pero que finalmente no pudo manejar su ira y sus problemas de conducta. Les contó sobre los años de terapia, sobre cómo construyó su negocio desde cero, sobre las noches en las que se quedaba despierto, preguntándose por qué no fue suficiente para que sus padres lo quisieran. Lucía le mostró más cartas, le habló sobre Elvira y cómo, según los documentos, había desaparecido cuando Diego tenía 2 años. María Inés compartió sus propios recuerdos de crecer con Julián, recuerdos que ahora estaban teñidos por el conocimiento de su secreto. Entonces Diego se levantó y salió de la sala. Regresó varios minutos después con una urna de cerámica decorada con diseños florales. Mi madre murió hace 10 años. Yo tenía 22. Había estado enferma durante años, viviendo en un asilo para personas sin recursos en Texas. El investigador que contraté la encontró 3 meses antes de que muriera. Pude visitarla, pude hablar con ella, pude finalmente preguntarle todo lo que necesitaba saber. ¿Qué te dijo?, preguntó Lucía con voz suave. Diego acarició la urna con ternura. Me dijo que Julián fue el amor de su vida. Me dijo que cuando quedó embarazada de mí, él le prometió que dejaría a su esposa, que formarían una familia juntos. Pero los meses pasaron y esa promesa nunca se cumplió. Cuando yo nací, ella esperó 1 año más, luego otro, pero Julián nunca llegó. Finalmente, desesperada y sin dinero, tuvo que entregarme al orfanato porque no podía mantenerme. ¿Y qué pasó con ella después?, preguntó María Inés. Se fue lejos, intentó rehacer su vida, pero la culpa de haberme abandonado la consumió. Cayó en la depresión, en el alcohol, perdió varios trabajos. Cuando la encontré estaba enferma, sola, viviendo en un cuarto minúsculo, pero en esos 3 meses que pasé con ella antes de que muriera, me dijo algo importante. Me dijo que perdonara a Julián, que él también había sido una víctima de su propia cobardía, que cargar con el odio solo me destruiría a mí. Diego colocó la urna sobre la mesa de centro. Antes de morir, me hizo prometer que si algún día me encontraba con la familia de Julián, les entregaría esto, sus cenizas. Dijo que quería descansar en el rancho donde fue feliz, aunque fuera por poco tiempo. Dijo que quería estar cerca del hombre que amó, sin importar todo el dolor que le causó. Lucía miró la urna con lágrimas en los ojos. Ella también había amado a Julián. Ella también había sido feliz con él, aunque ahora sabía que esa felicidad estaba construida sobre mentiras. Pero entendía lo que Elvira había sentido. El amor no siempre es lógico. El amor no siempre se puede controlar. Y a veces el amor perdura incluso cuando debería haberse extinguido. Entonces hagamos algo que Julián nunca tuvo el valor de hacer, dijo Lucía con voz firme. Construyamos la familia que debió existir desde el principio. Honremos la memoria de Elvira y tratemos de sanar juntos de este dolor que nos dejó. Diego la miró con esperanza brillando en sus ojos. ¿De verdad harían eso? ¿Me aceptarían como parte de su familia después de todo lo que pasó? María Inés tomó la mano de su hermano. Tú no eres responsable de lo que hizo papá, y mereces tener una familia tanto como cualquiera de nosotros. Esa tarde, los 3 condujeron hasta el rancho Las Nubes. Diego llevaba la urna con las cenizas de Elvira con cuidado. Cuando llegaron, Lucía los guió hasta un lugar especial, una colina pequeña desde donde se podía ver toda la extensión del rancho. Era el lugar favorito de Julián, donde solía ir a pensar cuando tenía problemas. Las cenizas de Julián habían sido enterradas en el cementerio del pueblo, pero Lucía había guardado un puñado en una pequeña caja de madera. La sacó ahora y se la mostró a Diego. Pensé que tal vez querríamos hacer algo diferente, algo solo para nosotros. Diego asintió, y juntos, los 3, esparcieron las cenizas mezcladas de Julián y Elvira sobre la tierra del rancho.
El viento las llevó suavemente, dispersándolas entre los matorrales y las flores silvestres que crecían en la colina. Por fin, después de 30 años de separación forzada, Julián y Elvira estaban juntos. Mientras observaban las cenizas desaparecer en el paisaje, Lucía habló en voz baja. El perdón no borra el dolor, no hace que las mentiras desaparezcan ni que el tiempo perdido regrese. Pero el perdón nos permite seguir adelante, nos permite construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Diego miró a Lucía con gratitud. Gracias por darme la oportunidad de tener una familia. Incluso si es tarde, incluso si no es perfecta, es más de lo que nunca pensé que tendría. María Inés los abrazó a ambos. Somos familia ahora, los tres, y vamos a hacer que funcione, no importa qué tan difícil sea. Caminaron juntos de regreso a la casa mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Santa Fe. El cielo se pintó de naranjas y rosas, como si la naturaleza misma estuviera celebrando este nuevo comienzo. Lucía miró a sus dos hijos, uno que había criado y otro que acababa de encontrar, y sintió que algo en su pecho, algo que había estado roto desde que abrió ese granero, comenzaba a sanar. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Diego comenzó a visitar el rancho Las Nubes regularmente. Ayudaba con el trabajo, compartía comidas con Lucía y María Inés. Aprendía las historias familiares que se había perdido durante 30 años. También compartía sus propias historias, sus luchas, sus triunfos, llenando los espacios en blanco que había dejado su ausencia. Lucía retiró la oferta de venta y, en su lugar, propuso algo diferente. Diego podría trabajar el rancho Las Nubes junto a ellas, combinando su conocimiento moderno de agricultura tecnológica con las tradiciones que Julián había mantenido durante años. Sería un negocio familiar de verdad, algo que beneficiaría a todos. Diego aceptó con lágrimas en los ojos. Era todo lo que siempre había querido: pertenecer, ser parte de algo más grande que él mismo, tener un lugar donde era bienvenido, no por su dinero o su éxito, sino simplemente por ser quien era. Una tarde, mientras los tres trabajaban reparando una cerca en la parte norte del rancho, María Inés hizo una pregunta que había estado en la mente de todos. ¿Creen que papá estaría orgulloso de lo que estamos haciendo? ¿O se sentiría culpable por todo el dolor que causó? Lucía se detuvo y miró hacia las colinas donde habían esparcido las cenizas. Creo que Julián habría tenido sentimientos encontrados. Culpa, sí, pero también alivio de que finalmente todo salió a la luz. Y tal vez, solo tal vez, un poco de paz al saber que hicimos lo que él nunca tuvo el valor de hacer. Diego martilló el último clavo en el poste de la cerca. Yo pasé años odiándolo, años fantaseando con lo que le diría si alguna vez tuviera la oportunidad. Pero ahora que estoy aquí, ahora que tengo a ustedes, me doy cuenta de que el odio solo me habría destruido. Mi madre tenía razón. El perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo. Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego, María Inés sonrió. Bueno, hermano, ¿qué tal si nos enseñas eso de la tecnología agrícola que tanto presumes? Este rancho necesita entrar al siglo XXI. Diego rió. Y era un sonido hermoso, libre de la amargura que había cargado durante tantos años. Con una condición: ustedes me enseñan a hacer esas tortillas que huelen tan bien cada mañana. Un hombre no puede vivir solo de tecnología. Lucía los miró a ambos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La vida que había conocido se había destruido cuando abrió ese granero. Pero de esas ruinas estaba emergiendo algo nuevo. Algo que tal vez era más real y más fuerte, porque estaba construido sobre la verdad y no sobre secretos. Mientras caminaban de regreso a la casa, bajo el sol del atardecer, Lucía supo que el camino hacia adelante no sería fácil. Habría días difíciles, recuerdos dolorosos, momentos en los que la traición de Julián pesaría sobre todos ellos. Pero también habría risas, comidas compartidas,
trabajo en equipo y lentamente la construcción de una familia que, aunque nacida del dolor, era auténtica y valiosa. Y en algún lugar, entre las colinas de Santa Fe, donde el viento arrastraba las cenizas mezcladas de dos amantes que nunca pudieron estar juntos en vida, tal vez Julián y Elvira finalmente encontraban la paz que se les negó durante tantos años. La historia de Lucía, Diego y María Inés nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la vida. Los secretos que guardamos por miedo terminan causando más dolor que la verdad que tememos enfrentar. Julián Sandoval pasó 30 años de su vida atrapado en la prisión de sus propias mentiras, creyendo que al ocultar la verdad protegería a su familia, cuando en realidad solo estaba construyendo una bomba de tiempo que eventualmente explotaría y lastimaría a todos los que amaba. Su cobardía no solo le robó la oportunidad de conocer a su hijo Diego, sino que también convirtió su matrimonio con Lucía en una farsa y privó a María Inés de tener un hermano durante toda su vida. Pero esta historia también nos muestra que nunca es demasiado tarde para sanar, aunque el camino hacia la sanación sea doloroso y difícil. Lucía pudo haber elegido el camino fácil, cerrar ese granero, quemar las cartas y pretender que nunca descubrió nada. Pudo haber mantenido intacta la imagen perfecta de su esposo y su matrimonio, viviendo en una mentira cómoda. En cambio, eligió la verdad, sin importar cuánto doliera. Eligió enfrentar a Diego, no con rabia ni con culpa, sino con honestidad y compasión. Y esa decisión valiente fue lo que finalmente permitió que comenzara la sanación. Diego nos enseña que el resentimiento y el odio son cadenas que solo nos aprisionan a nosotros mismos. Durante años fantaseó con vengarse de Julián, con hacerle pagar por el abandono que sufrió. Pero cuando finalmente tuvo la oportunidad de destruir todo lo que su padre había construido, se dio cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. Lo que quería era algo mucho más simple y profundo: ser amado, ser aceptado, pertenecer a una familia. Y solo cuando dejó ir el odio, pudo finalmente recibir lo que siempre había buscado. María Inés nos muestra que la familia no se define únicamente por el tiempo que pasamos juntos, sino por la decisión consciente de aceptar y amar a quienes comparten nuestra sangre. Ella pudo haber rechazado a Diego, verlo como una amenaza o como el producto de la traición de su padre. En cambio, eligió verlo como lo que realmente era, su hermano, alguien que merecía amor y pertenencia tanto como ella. Su generosidad de espíritu fue fundamental para que pudiera construirse esta nueva familia sobre las ruinas de la anterior. La historia también nos habla sobre el perdón, pero no el perdón ingenuo que ignora el daño causado o que pretende que todo está bien. El verdadero perdón reconoce el dolor, valida el sufrimiento, pero elige no permitir que ese dolor dicte el futuro. Lucía perdonó a Julián, pero no olvidó lo que hizo. Diego perdonó a su padre, pero no negó los años de soledad y abandono que sufrió. Ese perdón auténtico fue lo que les permitió seguir adelante, no atados al pasado, pero tampoco ignorándolo. Otra lección poderosa es que las mentiras, por muy bien intencionadas que sean, siempre causan más daño que la verdad. Julián pensó que al ocultar su relación con Elvira y la existencia de Diego, estaba protegiendo a su familia. Pero lo único que logró fue multiplicar el sufrimiento. Si hubiera tenido el valor de confesar desde el principio, sí, habría habido dolor y consecuencias. Pero ese dolor habría sido agudo y sanador, no crónico y destructivo como terminó siendo. Las mentiras son como tumores que crecen en silencio hasta que finalmente consumen todo. Esta historia también nos recuerda que nunca sabemos realmente qué batallas están peleando las personas a nuestro alrededor. Lucía vivió 30 años sin saber que su esposo cargaba con una culpa devastadora. Diego creció creyendo que no era suficiente para ser amado,
sin saber que su padre lo observaba de lejos sin el valor de acercarse. Todos estamos luchando batallas invisibles y un poco de compasión puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien. Finalmente, la historia nos enseña que la familia no es solo la que heredamos, sino también la que construimos con nuestras decisiones. Lucía, Diego y María Inés no eligieron las circunstancias que los unieron. No eligieron el dolor y la traición que tuvieron que atravesar, pero sí eligieron construir algo nuevo juntos. Eligieron ser familia, a pesar de todo. Y esa elección consciente hizo que su vínculo fuera más fuerte que cualquier lazo de sangre. La vida nos presenta constantemente situaciones que no podemos controlar, secretos que se revelan, verdades que duelen, personas que nos decepcionan. Lo único que realmente está en nuestro control es cómo elegimos responder a esas situaciones. Podemos elegir el camino de la amargura, del resentimiento, de la venganza, o podemos elegir el camino difícil pero liberador del perdón, la honestidad y la construcción de algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. El final de esta historia nos muestra que cuando elegimos el segundo camino, cuando elegimos la verdad por encima de la comodidad y el amor por encima del odio, podemos transformar incluso las tragedias más dolorosas en oportunidades para crecer, sanar y crear conexiones auténticas con los demás. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.